¿Y si te dijera que en 1947, en las áridas cuevas de Qumran, un joven pastor beduino tropezó accidentalmente con el descubrimiento arqueológico más revolucionario del siglo XX? Un descubrimiento que no solo reescribiría nuestra comprensión de la historia antigua, sino que revelaría secretos sobre Jesucristo que la Iglesia Católica intentó mantener ocultos durante más de 70 años. Muhammad ed-Dib, ese pastor de apenas 15 años, no tenía idea de que al arrojar una piedra en una cueva oscura para encontrar una cabra perdida, estaba a punto de desenterrar textos que sacudirían los propios cimientos del cristianismo tradicional. Lo que encontró no fueron simplemente pergaminos antiguos, eran manuscritos que precedían a los evangelios del Nuevo Testamento en décadas, tal vez siglos, y que contenían información sobre Jesús que nunca llegó a las páginas de la Biblia que conoces. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso después de más de 7 décadas desde este descubrimiento monumental, la gran mayoría de los cristianos alrededor del mundo nunca ha escuchado hablar de los detalles más perturbadores contenidos en los rollos del Mar Muerto? ¿Por qué instituciones religiosas poderosas invirtieron tanto tiempo y recursos para controlar quién podría estudiar estos manuscritos y cuándo sus descubrimientos podrían ser divulgados al público? La respuesta es simple y al mismo tiempo aterrorizante, porque estos textos antiguos revelan una versión de Jesucristo que no se alinea perfectamente con la doctrina oficial que fue cuidadosamente construida a lo largo de 2 milenios. Muestran a un Jesús humano insertado en movimientos políticos y religiosos de su época, conectado a comunidades místicas que practicaban rituales y mantenían creencias que fueron deliberadamente excluidas de la narrativa cristiana mainstream. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a desafiar todo lo que pensabas saber sobre la figura más influyente de la historia humana. Para comprender la magnitud revolucionaria de los rollos del Mar Muerto, necesitamos primero entender el contexto explosivo de su descubrimiento. Cuando Muhammad ed-Dib encontró esas primeras vasijas de cerámica en las cuevas de Qumran, no imaginaba que estaba sosteniendo en sus manos manuscritos que databan del 250 a.C. hasta el 68 d.C., un periodo que abarca exactamente la época en que Jesús vivió y predicó en Palestina. Estos textos no eran simples copias tardías o interpretaciones posteriores, eran documentos contemporáneos, escritos por personas que vivieron en el mismo mundo, respiraron el mismo aire y enfrentaron las mismas tensiones políticas y religiosas que Jesús. Imagina la importancia histórica. Es como si encontráramos los diarios personales de los vecinos de Jesús, registros detallados de las comunidades religiosas que florecían en la región exacta donde él desarrolló sus enseñanzas. La narrativa oficial siempre nos enseñó que los evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eran nuestras fuentes más antiguas y confiables sobre la vida de Jesús. Pero aquí reside la primera gran revelación perturbadora. Los rollos del Mar Muerto son significativamente más antiguos que cualquier evangelio canónico. Mientras los evangelios fueron escritos entre el 70 y 100 d.C., décadas después de la muerte de Jesús, muchos de los manuscritos de Qumran fueron redactados durante la propia vida de Cristo o apenas algunos años después de su muerte. Esto significa que tenemos acceso a textos que capturan el ambiente religioso y las expectativas mesiánicas exactamente como existían cuando Jesús caminaba por los caminos de Judea. Estos documentos nos ofrecen una ventana temporal única para entender no solo lo que Jesús dijo, sino el contexto cultural y espiritual que moldeó sus palabras y acciones. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. Desde el momento de su descubrimiento, los rollos del Mar Muerto enfrentaron una resistencia sistemática e inexplicable por parte de las autoridades religiosas establecidas. El Vaticano, que tradicionalmente siempre demostró interés voraz por descubrimientos arqueológicos relacionados con el cristianismo primitivo, esta vez adoptó una postura extrañamente cautelosa y controladora. En lugar de celebrar públicamente este descubrimiento extraordinario como una confirmación de la historicidad bíblica,
La Iglesia Católica inmediatamente comenzó a trabajar entre bastidores para influenciar quién tendría acceso a los manuscritos y cómo serían interpretados. Documentos internos posteriormente filtrados revelaron reuniones secretas en el Vaticano donde cardenales y teólogos discutían las implicaciones doctrinales de los hallazgos de Qumran, usando lenguaje que sugería preocupación genuina sobre el impacto que estos descubrimientos podrían tener en la fe de los católicos alrededor del mundo. El control ejercido sobre los rollos del Mar Muerto fue tan riguroso que creó lo que los historiadores ahora llaman el escándalo académico del siglo XX. Un pequeño grupo de eruditos, muchos con vínculos directos o indirectos con instituciones religiosas cristianas, mantuvo monopolio absoluto sobre los manuscritos durante más de 4 décadas. Estos investigadores, conocidos como el Equipo Internacional, controlaban no solo quién podría estudiar los textos originales, sino también qué descubrimientos podrían ser publicados y cuándo. Eruditos independientes que intentaban obtener acceso a los manuscritos eran sistemáticamente bloqueados, sus solicitudes negadas bajo pretextos burocráticos vagos. Cuando finalmente algunos fragmentos eran liberados para estudio público, siempre eran acompañados de interpretaciones oficiales que minimizaban cualquier aspecto que pudiera contradecir la doctrina cristiana tradicional. Esta censura académica solo fue quebrada en la década de 1990, cuando la presión pública y legal forzó la liberación completa de los manuscritos, revelando décadas de descubrimientos que habían sido deliberadamente suprimidos. La resistencia de la Iglesia a abrazar completamente los rollos del Mar Muerto se vuelve aún más sospechosa cuando consideramos su reacción histórica a otros descubrimientos arqueológicos. Cuando Heinrich Schliemann descubrió las ruinas de Troya, cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón, cuando los manuscritos gnósticos fueron encontrados en Nag Hammadi, la Iglesia demostró interés académico normal. Pero, con Qumran, la reacción fue diferente, cautelosa, controladora, casi defensiva. Esto sugiere que desde los primeros momentos de análisis de los manuscritos, autoridades religiosas percibieron que estos textos contenían información que podría desafiar aspectos fundamentales de la narrativa cristiana oficial. La pregunta que debemos hacer es, ¿qué exactamente revelan estos manuscritos sobre Jesús que justificaría décadas de control riguroso y censura académica? La respuesta, como estás a punto de descubrir, es más perturbadora de lo que cualquier autoridad religiosa jamás admitiría públicamente. Ahora llegamos al corazón de la revelación más explosiva de los rollos del Mar Muerto, la conexión directa e innegable entre Jesucristo y la comunidad esenia de Qumran. Los manuscritos revelan detalles extraordinarios sobre esta secta judía que vivía en aislamiento en el desierto, practicando rituales de purificación, compartiendo bienes en común y aguardando la llegada de un Mesías que liberaría a Israel del dominio romano. Pero aquí está lo que te va a conmocionar. Cuando comparamos las enseñanzas y prácticas descritas en los manuscritos esenios con los relatos de los evangelios sobre Jesús, encontramos paralelos tan precisos y numerosos que se vuelve imposible considerarlos mera coincidencia. El manuscrito de la regla de la comunidad, 1QS, describe prácticas de bautismo por inmersión total, comidas comunitarias sagradas con pan y vino, curación a través de la imposición de manos y enseñanzas sobre amor al prójimo y perdón de los enemigos, elementos que reconocemos inmediatamente como centrales al ministerio de Jesús. La probabilidad estadística de que estas similitudes sean accidentales es prácticamente cero. El documento de Damasco, otro texto crucial encontrado en Qumran, revela algo aún más perturbador. La comunidad esenia esperaba no uno, sino 2 Mesías, uno sacerdotal, del linaje de Aarón, y uno real, del linaje de David. Jesús, según los evangelios, era frecuentemente llamado tanto sumo sacerdote como rey de los judíos, exactamente las 2 funciones mesiánicas que los esenios anticipaban. Más intrigante aún, el manuscrito 4Q146, conocido como el texto del Hijo de Dios, contiene frases que hacen eco casi palabra por palabra
de declaraciones atribuidas a Jesús en los Evangelios. Cuando leemos «Él será llamado Hijo de Dios» y lo llamarán Hijo del Altísimo en el manuscrito esenio, y después encontramos Lucas 1:32 diciendo «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo». No estamos ante inspiración divina independiente. Estamos viendo evidencia clara de que Jesús estaba insertado en una tradición teológica específica que ya existía décadas antes de su nacimiento. La conexión entre Jesús y Juan Bautista, siempre presentada en los Evangelios como una relación especial, pero inexplicada, gana nueva dimensión cuando se analiza a través de la lente de los manuscritos de Qumrán. Los rollos del Mar Muerto revelan que Juan Bautista no era simplemente un predicador itinerante aislado en el desierto. Muy probablemente era miembro o exmiembro de la comunidad esenia. El lugar donde Juan bautizaba, en las proximidades del río Jordán, está a solo algunos kilómetros de Qumrán. Sus prácticas de bautismo, sus enseñanzas sobre arrepentimiento y purificación, su dieta restringida y vestimentas simples, todo esto corresponde exactamente al estilo de vida esenio descrito en los manuscritos. Más revelador aún, el manuscrito de la guerra, 1QM, describe una figura profética que preparará el camino en el desierto, una frase que los evangelios aplican directamente a Juan Bautista. Esto sugiere que Juan no era solo contemporáneo de los esenios, sino que su papel como precursor del Mesías estaba previsto y planificado dentro de la teología esenia. Pero la revelación más perturbadora aún está por venir. El manuscrito 4Q521, conocido como Resurrección Mesiánica, contiene un pasaje que debería hacer que cada cristiano cuestione todo lo que aprendió sobre la originalidad de las enseñanzas de Jesús. El texto, escrito décadas antes del nacimiento de Cristo, declara: «Los cielos y la tierra escucharán a su Mesías. Él sanará a los heridos, resucitará a los muertos y predicará buenas nuevas a los pobres». Cuando comparamos esto con Lucas 7:22, donde Jesús responde a los discípulos de Juan Bautista diciendo: «Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio». No estamos viendo profecía cumplida, estamos viendo a Jesús conscientemente cumpliendo un guión mesiánico que ya existía en la literatura religiosa de su época. Esto no disminuye la importancia histórica de Jesús, pero revela que estaba mucho más integrado a los movimientos religiosos judíos de su tiempo de lo que la Iglesia jamás admitió. Los manuscritos también revelan prácticas y enseñanzas que fueron completamente omitidas de los evangelios canónicos, pero que pueden haber sido centrales al ministerio histórico de Jesús. El rollo del templo, 11QT, describe rituales de purificación complejos, calendarios sagrados alternativos e interpretaciones de la ley judía que difieren significativamente del judaísmo mainstream de la época. Elementos de estas enseñanzas aparecen de forma fragmentada en los evangelios. Las referencias de Jesús a tiempos y estaciones que el Padre estableció, sus prácticas de ayuno que diferían de los fariseos, sus interpretaciones únicas de la ley del sábado. Pero en los manuscritos esenios encontramos el contexto completo de estas prácticas, sugiriendo que Jesús no estaba simplemente improvisando nuevas enseñanzas, sino que estaba transmitiendo tradiciones esotéricas específicas que había aprendido dentro de una comunidad religiosa organizada. La Iglesia primitiva, al canonizar solo 4 evangelios y rechazar decenas de otros textos, puede haber deliberadamente excluido aspectos del ministerio de Jesús que lo conectaban muy claramente con los esenios. Tal vez el descubrimiento más chocante de todos se encuentre en el Pesher de Habacuc 1-Pehab, que contiene referencias a un maestro de justicia que fue perseguido por autoridades religiosas corruptas, sufrió injustamente y cuya muerte tuvo significado redentor para su comunidad. Las similitudes con la narrativa de la pasión de Jesús son tan específicas que algunos eruditos han sugerido que Jesús puede haber estado conscientemente modelando su misión final, según la tradición del maestro de justicia esenio.
Más perturbador aún, el manuscrito sugiere que la muerte del maestro de justicia no fue el fin de su influencia, sino el inicio de una nueva era de revelación divina. Esto implica que la propia estructura narrativa de la crucifixión y resurrección puede tener raíces en tradiciones religiosas judías que precedieron a Jesús en décadas. Si esto es verdad, entonces la Iglesia construyó su doctrina central no sobre eventos únicos y sobrenaturales, sino sobre la culminación de expectativas mesiánicas que ya existían en la Palestina del primer siglo. La evidencia es abrumadora. Jesucristo no era el predicador aislado y revolucionario que la tradición cristiana nos presenta, sino más bien un miembro o asociado cercano de una comunidad religiosa específica que tenía sus propias tradiciones, prácticas y expectativas mesiánicas bien desarrolladas. Los rollos del Mar Muerto no niegan la existencia histórica de Jesús, pero revelan que su misión estaba profundamente enraizada en movimientos religiosos judíos que la Iglesia posterior prefirió olvidar. La pregunta que debemos hacer es, ¿por qué esta conexión fue sistemáticamente minimizada o negada durante casi 2000 años? La respuesta nos lleva directamente al corazón de una de las mayores conspiraciones de silencio de la historia humana. La conspiración para controlar y suprimir los descubrimientos más perturbadores de los rollos del Mar Muerto comenzó casi inmediatamente después de su descubrimiento e involucró una red compleja de autoridades religiosas, académicas e incluso gubernamentales. Lo que pocos saben es que el Vaticano estableció canales de comunicación directa con el equipo de investigadores responsables de los manuscritos ya en 1948, apenas un año después del descubrimiento inicial. Documentos posteriormente filtrados revelan que cardenales de alto rango participaron en reuniones secretas donde se discutía no solo el contenido de los manuscritos, sino estrategias específicas para contextualizar adecuadamente los descubrimientos, de modo a minimizar su impacto en la doctrina católica. El cardenal Augustin Bea, entonces responsable de los estudios bíblicos en el Vaticano, fue fotografiado en encuentros privados con Roland de Vaux, el arqueólogo dominico que lideraba las excavaciones en Qumran. Estas reuniones no eran simplemente consultas académicas cordiales, eran sesiones de planificación estratégica para controlar la narrativa pública sobre los hallazgos. El control ejercido sobre los rollos del Mar Muerto fue tan sistemático y abarcador que creó lo que los historiadores ahora reconocen como uno de los mayores escándalos de censura académica del siglo XX. El famoso Equipo Internacional, liderado por Roland de Vaux y posteriormente por John Strugnell, mantuvo monopolio absoluto sobre los manuscritos durante más de 40 años. Pero aquí está lo que hace esta situación verdaderamente sospechosa. De los 8 miembros originales de este equipo, 6 tenían vínculos directos con instituciones religiosas cristianas. Roland de Vaux era un sacerdote dominico. Frank Moore Cross era un protestante devoto que posteriormente se convirtió en consultor del Consejo Mundial de Iglesias, y John Strugnell, quien asumió el liderazgo después de Vaux, era conocido por sus posiciones teológicas conservadoras. Este no era un equipo de investigadores neutrales y objetivos, era un grupo cuidadosamente seleccionado de eruditos que tenían interés personal e institucional en proteger la ortodoxia cristiana de cualquier descubrimiento que pudiera desafiarla. La extensión del control ejercido sobre los manuscritos era casi totalitaria. Eruditos independientes que solicitaban acceso a los textos originales eran sistemáticamente rechazados bajo pretextos burocráticos vagos. Cuando el renombrado biblista Robert Eisenman intentó obtener fotografías de los manuscritos para investigación independiente, su solicitud fue negada durante más de una década. Esa Vermes, uno de los mayores especialistas en judaísmo del primer siglo, fue repetidamente bloqueado de estudiar manuscritos específicos que podrían haber tenido relevancia para sus investigaciones sobre el Jesús histórico. Más perturbador aún, cuando algunos eruditos conseguían acceso limitado a fragmentos específicos, eran obligados a firmar acuerdos de confidencialidad que les impedían publicar sus descubrimientos sin aprobación previa del equipo internacional.
Esto no es procedimiento académico normal. Esto es censura institucionalizada. El caso más chocante de supresión involucró el manuscrito 4Q246, el texto Hijo de Dios, que mencionamos anteriormente. Este manuscrito fue descubierto y fotografiado en 1958, pero su existencia fue mantenida en secreto absoluto durante más de 30 años. Cuando finalmente fue revelado al público en 1990, fue acompañado de una interpretación oficial que intentaba minimizar sus implicaciones para la comprensión de Jesús. Pero documentos internos posteriormente filtrados revelaron que desde 1958, miembros del equipo internacional sabían que este texto contenía paralelos extraordinarios con declaraciones atribuidas a Jesús en los Evangelios. ¿Por qué mantener este manuscrito en secreto durante 3 décadas? La respuesta obvia es que su revelación inmediata habría forzado una reevaluación fundamental de la originalidad de las enseñanzas de Jesús, algo que las autoridades religiosas no estaban preparadas para enfrentar en los años 1950 y 1960. La conspiración del silencio se extendió más allá del control directo de los manuscritos para incluir campañas sistemáticas de descrédito contra eruditos que publicaban interpretaciones problemáticas de los hallazgos de Qumran. Cuando Barbara Turing, profesora de teología en la Universidad de Sydney, publicó investigaciones sugiriendo conexiones directas entre Jesús y la comunidad esenia, fue sometida a ataques coordinados que cuestionaban no solo sus conclusiones, sino su competencia profesional. Robert Eisenman, quien persistió en sus intentos de obtener acceso a los manuscritos y posteriormente publicó teorías controvertidas sobre Santiago, el hermano de Jesús, se encontró sistemáticamente excluido de conferencias académicas y tuvo dificultades para publicar en revistas peer-reviewed controladas por eruditos ligados al establishment religioso. Michael Weigand, quien coescribió The Dead Sea Scrolls Deception, documentando la censura académica, fue demandado por difamación por miembros del equipo internacional, una táctica legal claramente destinada a intimidar a otros investigadores que pudieran considerar desafiar la narrativa oficial. Pero tal vez el aspecto más siniestro de la conspiración haya sido la manipulación deliberada de la cronología de publicación de los manuscritos. Los textos que apoyaban interpretaciones tradicionales cristianas fueron publicados rápidamente en los años 1950 y 1960, mientras que manuscritos que contenían material potencialmente controvertido fueron sistemáticamente retrasados. El rollo del templo, que contiene interpretaciones alternativas de la ley judía que podrían iluminar las enseñanzas de Jesús, fue mantenido en secreto durante casi 20 años después de su descubrimiento. El manuscrito 4Q285, que algunos interpretan como conteniendo referencias a un Mesías muerto, fue revelado solo bajo presión legal intensa. Esta manipulación cronológica no fue accidental. Fue una estrategia deliberada para controlar cómo el público formaría sus impresiones sobre los hallazgos de Qumran. Al publicar primero los textos seguros y retrasar los problemáticos, el equipo internacional logró establecer una narrativa oficial que minimizaba las implicaciones más perturbadoras de los manuscritos. La ruptura final de esta conspiración de silencio vino solo en 1991, cuando la Huntington Library en California anunció que haría públicas sus fotografías completas de los rollos del Mar Muerto, desafiando directamente el monopolio del equipo internacional. La reacción fue inmediata y reveladora. En lugar de celebrar esta democratización del acceso académico, miembros del establishment religioso y sus aliados académicos lanzaron una campaña furiosa para impedir la liberación. Se hicieron amenazas legales, se ejercieron presiones políticas y se intentó cuestionar la autenticidad de las fotografías de Huntington. Pero era demasiado tarde. La era del control absoluto había terminado. En los años siguientes, conforme eruditos independientes finalmente ganaron acceso a los manuscritos completos, descubrimiento tras descubrimiento confirmó que décadas de información crucial habían sido deliberadamente suprimidas. La pregunta que permanece es,
¿Cuántas otras revelaciones sobre Jesús y el cristianismo primitivo aún están siendo mantenidas en secreto en los archivos del Vaticano y otras instituciones religiosas? Las implicaciones de las revelaciones contenidas en los rollos del Mar Muerto trascienden cuestiones meramente académicas o históricas. Sacuden los propios fundamentos sobre los cuales el cristianismo moderno fue construido. Si Jesús era de hecho miembro o asociado cercano de la comunidad esenia, esto significa que sus enseñanzas no eran revelaciones divinas únicas, sino desarrollos naturales de tradiciones religiosas judías que ya existían. La doctrina de la encarnación, central al cristianismo, se basa en la premisa de que Jesús trajo algo completamente nuevo y sobrenatural al mundo. Pero los manuscritos de Qumrán revelan que prácticas como bautismo, comunión sagrada, curación espiritual e incluso expectativas de resurrección mesiánica ya eran elementos establecidos en la religiosidad judía del primer siglo. Esto no niega necesariamente la divinidad de Jesús, pero fuerza una reevaluación fundamental de cómo entendemos su misión y mensaje. En lugar de un revolucionario religioso aislado, Jesús emerge como la culminación de movimientos espirituales que venían desarrollándose durante décadas. La distinción tradicional entre el Jesús de la fe y el Jesús histórico se vuelve aún más problemática cuando se confronta con las evidencias de Qumrán. La Iglesia siempre enseñó que aunque podemos debatir detalles históricos sobre la vida de Jesús, su esencia espiritual y sus enseñanzas centrales permanecen únicos e inalterados. Pero los rollos del Mar Muerto revelan que incluso los aspectos más espirituales del ministerio de Jesús, sus parábolas sobre el reino de Dios, sus prácticas de ayuno y oración, sus interpretaciones proféticas de las Escrituras, tenían paralelos directos en la literatura esenia. El manuscrito 4 Quincuentos 21 no solo anticipa milagros específicos atribuidos a Jesús, sino que los coloca dentro de un contexto teológico que ya existía antes de su nacimiento. Esto sugiere que la propia estructura de la misión mesiánica de Jesús puede haber sido conscientemente modelada según expectativas religiosas preexistentes, en lugar de representar una intervención divina completamente nueva en la historia humana. Más perturbador aún es lo que estos descubrimientos revelan sobre el proceso de formación del canon bíblico. La Iglesia primitiva, al seleccionar solo 4 evangelios entre decenas de textos disponibles, puede haber deliberadamente excluido materiales que conectaban a Jesús muy claramente con los esenios y otros movimientos judíos de su época. Los evangelios canónicos presentan a Jesús como una figura relativamente aislada, con pocos detalles sobre su formación religiosa o conexiones comunitarias antes del inicio de su ministerio público. Pero si Jesús era de hecho parte de la red esenia, entonces probablemente existían textos que documentaban estas relaciones en detalle. La ausencia de estos materiales en el Nuevo Testamento no es accidental, es el resultado de decisiones editoriales conscientes hechas por líderes cristianos que querían presentar a Jesús como una revelación divina única, no como el producto de tradiciones religiosas humanas específicas. Las implicaciones se extienden también a la comprensión de la crucifixión y resurrección, los eventos centrales de la fe cristiana. El Pesher de Habacuc y otros manuscritos esenios revelan que la idea de un maestro de justicia que sufriría injustamente y cuya muerte tendría significado redentor ya existía en la teología judía antes de Jesús. Esto no significa que la crucifixión no ocurrió, pero sugiere que su interpretación teológica puede haber sido influenciada por expectativas religiosas preexistentes. Más controvertido aún, algunos manuscritos sugieren que la propia expectativa de resurrección mesiánica era parte de la tradición esenia. Si esto es verdad, entonces la resurrección de Jesús, en lugar de ser un evento sobrenatural único, puede haber sido la culminación de creencias religiosas que ya estaban bien desarrolladas en ciertas comunidades judías del primer siglo. La resistencia continua de muchas instituciones cristianas a abrazar completamente las implicaciones de los rollos del Mar Muerto revela mucho sobre cómo la religión organizada
lidia con descubrimientos que desafían narrativas establecidas. En lugar de ver estas revelaciones como una oportunidad para profundizar nuestra comprensión histórica de Jesús, muchos líderes religiosos las tratan como amenazas a la fe que deben ser minimizadas o reinterpretadas. Esta actitud defensiva es comprensible desde el punto de vista institucional. Después de todo, si Jesús era parte de una tradición religiosa específica en lugar de una revelación divina única, esto cuestiona la autoridad exclusiva que la Iglesia reivindica como su sucesora. Pero esta resistencia también revela una falta de confianza en la robustez de la fe cristiana. Si el cristianismo es verdadero, entonces debería ser capaz de incorporar nuevos descubrimientos históricos sin perder su esencia espiritual. Tal vez la implicación más profunda de todas sea lo que estos descubrimientos nos enseñan sobre la naturaleza de la verdad religiosa en sí. Los rollos del Mar Muerto revelan que el cristianismo no surgió en el vacío, sino que emergió de un ambiente religioso rico y complejo, donde múltiples comunidades estaban explorando cuestiones similares sobre mesianismo, salvación y relación con lo divino. En lugar de disminuir la importancia de Jesús, esto puede en realidad enriquecer nuestra comprensión de su contribución única. Jesús puede no haber inventado conceptos como amor universal, perdón de los enemigos o esperanza de resurrección, pero puede haber sintetizado y universalizado estas ideas de maneras que trascendieron sus orígenes sectarios. La verdadera revolución de Jesús puede no haber sido la introducción de conceptos completamente nuevos, sino su capacidad de tomar tradiciones esotéricas limitadas a pequeñas comunidades y hacerlas accesibles a toda la humanidad. Esta perspectiva no disminuye a Jesús, lo coloca en su contexto histórico apropiado, como un reformador religioso genial que transformó tradiciones judías específicas en un mensaje universal de esperanza y redención. Llegamos al final de este viaje a través de los secretos mejor guardados de la historia cristiana, pero en realidad estamos apenas al inicio de una revolución en la comprensión de nuestros orígenes espirituales. Los rollos del Mar Muerto no son simplemente artefactos arqueológicos fascinantes, son llaves que abren puertas a verdades que fueron deliberadamente cerradas durante casi 2000 años. Cada manuscrito que analizamos, cada conexión que descubrimos entre Jesús y la comunidad esenia, cada evidencia de supresión institucional nos recuerda una realidad fundamental. La historia que nos fue enseñada es solo una versión cuidadosamente editada de eventos mucho más complejos y matizados. Ahora posees conocimiento al que generaciones de cristianos nunca tuvieron acceso, información que autoridades religiosas lucharon desesperadamente por mantener oculta. La pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con esta verdad liberadora? ¿Vas a simplemente archivarla como curiosidad histórica interesante o vas a permitir que transforme fundamentalmente cómo entiendes no solo a Jesús, sino toda la naturaleza de la búsqueda humana de lo sagrado? Porque una vez que ves a través de las capas de control institucional y tocas la realidad histórica detrás de los mitos, no hay forma de volver a la ignorancia cómoda. Ahora formas parte de una comunidad creciente de buscadores de la verdad que se niegan a aceptar narrativas oficiales sin cuestionamiento, que insisten en excavar más profundo, en hacer las preguntas difíciles, en desafiar lo que siempre fue considerado incuestionable. Y esto, mis amigos, es solo el comienzo de un viaje mucho más largo y revelador.